Los 6 de Oceanic tenían una vida llena de mentiras sobre lo ocurrido. Jack consiguió iniciar una relación con Kate, que cuidaba de Aaron como si fuera su hijo. Hugo se reunió con su familia, pero pronto empezó a recibir visitas de los fallecidos en la isla que le decían que debían volver. Said se casó con Nadia, con la que gozaría de una feliz pero corta relación, y Sun solo tenía en mente a Jin, al que creía muerto, y daba a luz a su hija. Mientras tanto, Desmond vivía en su velero con Penny y su hijo Charlie. Tras mover la isla, Ben apareció en el desierto de Túnez, y su único pensamiento era vengarse de Widmore por la muerte de Alex, y vio en Said su oportunidad. Sabía había perdido a Nadia, y él también habría muerto de no ser por Jacob. Entonces, engañado por Ben, se convirtió en su brazo ejecutor. Mientras tanto, Ben prometió a Charles que mataría a su hija Penny. Jacob también visitó a Ilana, la líder de su grupo de guardaespaldas, a la que había estado preparando para reunir a los candidatos. El propio Widmore también recibió una visita de Jacob, que le explicó que debía volver a la isla y llevar a Desmond. Como mencioné en el segundo resumen, la rueda de la orquídea había quedado trabada tras haber sido movida por Ben, y los supervivientes empezaron a sufrir viajes temporales que ponían en riesgo sus vidas. Así que ellos se dirigieron a la estación de la orquídea para arreglar la rueda, y Locke bajó hasta el fondo del pozo en donde se encontró con el adversario en forma de Christian. Así, le dijo que debía traer de vuelta a los 6 de Oceanic y lo lograría sacrificándose. Locke movió la rueda, que volvió a funcionar correctamente y acabó en el mundo exterior, mientras que sus amigos acabaron en 1974 integrados en Dharma. John acabó en el desierto de Túnez a finales de 2007, y fue recogido por Widmore, que vigilaba la llegada de la zona. Charles, que quería ayudar en la tarea de John, le dio la identidad de Jeremy Bentham y la ayuda de Abaddon, que acabaría siendo abatido por Ben, sorprendido de volver a ver a Locke. John visitó a los 6 de Oceanic, e incluso a Walt, que no sospechaba de la muerte de su padre y al que John prefirió dejar en paz. Trató sin éxito de convencerlos de volver a la isla, pero no obtuvo nada, y en el caso de Jack incluso tuvo una amarga conversación. John, destrozado por las palabras de Jack y viendo que su misión había fracasado, decidió poner fin a su triste vida, no sin antes escribir a Jack una nota de despedida. Fue en ese momento cuando lo encontró Ben, que lo convenció de que no se suicidara porque necesitaba sacar la información, y al obtenerla fue él mismo quien puso fin a su vida. El sacrificio de John no había sido en vano. Jack, que nunca se había acabado de sentir bien desde que salió de la isla y que había perdido su relación con Kate, notó que las palabras de John acerca de su destino resonaban en él. El doctor se obsesionó con volver a la isla y tomaba vuelos de Oceanic con la esperanza de estrellarse, mientras que su creciente desequilibrio mental y emocional lo empujaba incluso al suicidio. Al enterarse de la muerte de John, fue a su velatorio y allí encontró a Ben, el cual mintió sobre la muerte de Locke y había estado contactando con Eloise, como Locke le dijo. También había iniciado un plan para reunirlos a todos y llevarlos de vuelta a la isla. Ben vio la oportunidad de matar a Penny ahora que la había localizado, aunque no tuvo tanta sangre fría como para matarla al ver a su hijo Charlie. Y al final lo único que consiguió fue una paliza de Desmond, que quedó herido y prometió no separarse de su mujer y hijo. Siguiendo las indicaciones de Eloise, los 6 de Oceanic tomaron el vuelo a Shira 316, que era el próximo susceptible a entrar por una ventana espacio-temporal en la isla. Para lograrlo, debían repetir tantas circunstancias del vuelo como fuera posible, y eso incluía llevar un ataúd como el de Christian. En este caso, el de Locke. Y esta era la circunstancia clave para el escape del adversario. Jack, Sun, Kate, que había dejado a Aaron prometiendo traer de vuelta a su verdadera madre, embarcaron. También subió Ben, huyendo tras la paliza de Desmond, y Said, que había sido capturado por Ilana. Hugo también apareció, ya que había sido el último en ser reclutado por Jacob, que había visto en él una pieza vital de su plan por su facultad de comunicarse con los muertos. El piloto de la Shira era ni más ni menos que Lapidus. Justo cuando Jack leyó la nota en la que John le ponía que ojalá hubiera creído en él, el avión entró en una turbulencia que lo llevó a la isla. El Ashira 316 aterrizó en la isla Hydra, pero no todos los pasajeros acabaron en la misma época. Jack, Kate, Hugo y Said acabaron en 1977, y como ya sabemos, fueron los causantes del incidente. Pero tras los acontecimientos que mencioné en el segundo resumen, Juliet golpeó la bomba y por la explosión unida al electromagnetismo, los supervivientes volvieron a 2007 junto con los demás. Ben, Sun, Lapidus y el resto de pasajeros aparecieron con el avión directamente en 2007, y allí se sorprendieron, especialmente Ben, al ver que Locke volvía a la vida. Pero no era John, sino el hombre de negro que ponía en marcha la jugada final de su plan. Convencido de que Locke había resucitado por las cualidades de la isla,
Ben lo siguió y paralelamente enfrentó el juicio del Humo Negro por sus pecados, sin saber que era el mismo adversario. El Humo Negro tomó la forma de Alex y le hizo prometer que haría lo que John dijera, y lo que este falso Locke quería era usar a Ben como brazo ejecutor de su escape. El adversario y sus seguidores fueron rumbo al pie de la estatua donde Jacob residía. Lapidus llegó un poco después con Ilana, que traía una revelación, el verdadero cuerpo de John. Pero ya era demasiado tarde. En el interior de la estatua, Jacob confrontaba a su hermano y respondía a la frustración de Ben con bastante indiferencia, colmándole la paciencia y finalmente terminaría apuñalándolo. Jacob aceptó su muerte, pero antes de morir avisó a su hermano de que sus candidatos estaban llegando. Al volver a 2007, Juliet muere en los brazos del destrozado James, pero justo antes tuvo un resplandor del limbo al que estaba a punto de llegar, y su reencuentro con Sawyer en ese lugar, lo que la dejó en un estado de aceptación serena. Su funcionó fue un reflejo de las palabras que allí pronunciaba. Tras la trágica pérdida, Jack y los demás acabaron en el templo, el último refugio de los otros a donde fueron guiados por Hugo, que seguía las indicaciones de Jacob. Hugo también dirigió a Jack al faro, donde él mismo, tras ver que su vida había sido observada, al fin fue consciente de su importancia y de su misión. Añadida esa conciencia a las enseñanzas de Locke, finalmente se convirtió en el hombre de fe que era el candidato que Jacob necesitaba para la culminación de su plan. El adversario decidió acabar con los candidatos para asegurarse de que nadie ocuparía el cargo de guardián. Pero como no podía matarlos directamente, decidió usar estrategias para hacer que murieran enfrentados o a manos de terceros. Lo primero que hizo fue reclutar partidarios para su causa. Y aún ella la tenía, Claire, con la que había pasado los últimos 3 años mientras ella se volvía loca y caía bajo la influencia de su infección de oscuridad. Al que también infectó fue a Said, que murió en la piscina revitalizadora del templo y a través del agua corrupta poseyó su cuerpo devuelto a la vida con la infección, y acabó de convencerlo tras prometerle recuperar a su amor. También Jin acabó en su grupo sin querer, ya que buscaba reencontrarse con Sun, y James, que no tenía nada más que perder, fue reclutado tras mostrarle la cueva de los números, aunque en el fondo lo único que planeaba era abandonar la isla. Finalmente el adversario, utilizando a Claire y sobre todo a Said, que asesinó a Dogen, el líder del templo, y la figura que lo mantenía a raya, pudo entrar en el templo y arrasarlo como humo negro. La confundida Kate no tuvo más remedio que unirse a ellos para estar cerca de Claire, y mientras Ben, Ilana, Miles, Lapidus y Sun se reencontraron con Jack y Hugo, Shepard, con su cada vez mayor fe, había convencido a Richard para que se uniera a su causa. Los dos grupos estaban ya formados, aunque tendrían fluctuaciones de miembros, y un tercer jugador llegaba a la isla en submarino, Charles Widmore, que había secuestrado a Desmond, el hombre que decantaría la balanza, y lo llevaba ahora a la isla para poder usarlo como arma contra el adversario.